Les voy a dar a conocer una frase que se me hace que es una frase lapidaria. A ver si la comparten conmigo. Yo pienso que cuando un gobierno, y eso lo pienso y se los comunico y se los comparto, cuando un gobierno hace funciones de delincuencia y cuando la delincuencia hace funciones de gobierno, la sociedad que está en medio está entrampada en un pozo profundo y oscuro. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. La delincuencia hace funciones de gobierno, cobra impuestos, protege, promueve, hace, incluso en muchas poblaciones, hasta promueve el desarrollo. Y por otra parte, un gobierno que actúa con delincuencia organizada, como lo que tenemos con Adán Augusto López, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, no te hagas, la propia Claudia Sheinbaum, el propio López Obrador, sus hijos, en fin, lo que tenemos que observar muy bien es qué es lo que pasa en el narcotráfico, porque de lo que suceda en el narcotráfico le puede pegar a el gobierno en funciones. Y la reciente detención de Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic, esto en los Estados Unidos, ha vuelto a colocar los reflectores sobre los presuntos vínculos entre el crimen organizado y las altas esferas de la política mexicana. López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez, conocido como el LIC o el licenciado, uno de los colaboradores más cercanos y promotor de la administración del cártel de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, es un personaje clave en el entramado de los miembros más sofisticados del cártel de Sinaloa. La captura y su contexto van como sigue. El pasado 14 de diciembre, autoridades de los Estados Unidos confirmaron la detención de López Serrano en el estado de Virginia por cargos relacionados con tráfico de fentanilo. Este arresto ocurre en un momento crítico para el combate al narcotráfico en México y sus implicaciones podrían tener un impacto significativo tanto en México como en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sabe el Minilic? López Serrano es conocido por haber colaborado con autoridades de los Estados Unidos luego de haberse entregado a la DEA en el año 2017, un poco antes del COVID. Durante ese tiempo proporcionó información valiosa de las operaciones del cártel del Sinaloa y, según reportes, implicó a figuras políticas mexicanas en acuerdos de protección y complicidad con, gracias hija, con el narcotráfico. En testimonios recogidos por la periodista, a quien desde aquí le mando un saludo y un abrazo, Anabel Hernández, el Minilic habría señalado que durante el gobierno de López Obrador se establecieron acuerdos con grupos facciosos del cártel, especialmente con los Chapitos. Estas declaraciones han sido utilizadas por críticos del expresidente para reforzar, ojo, sus denuncias de una política de abrazos y no balazos que justifican fue una política que fortaleció al crimen organizado. Yo tenía, hasta finales de la semana pasada, y además me aboqué a buscar una respuesta. Tenía mis dudas sobre una aseveración que hizo la propia Anabel Hernández, que dijo que en el sexenio de López Obrador desde el principio de su administración dio instrucciones para que no se vigilaran las carreteras nacionales, que no hubiera supervisión ni de la Guardia Nacional ni de la Policía Federal, y que si la había era simplemente para que se justificara una presencia de la Guardia y de la Policía Federal en algunas carreteras, bajo la instrucción de que en ningún momento fueran a hacer nada, que no tuvieran una acción operativa en la que se opusieran a nada. Es decir, las carreteras en México se convirtieron en tierra de nadie. Y por eso vimos en lugares en donde había congestionamientos antes de llegar a una caseta, que llegaban los delincuentes y arrasaban con todo lo que había en el propio tramo carretero. Bueno, pues resulta que confirmé la especie y autoridades, muy altas autoridades de la propia Policía Federal, me confirmaron que esa fue la instrucción del presidente López Obrador. Se establecieron acuerdos con grupos facciosos de los diferentes cárteles, especialmente con los Chapitos, y esto ha sido utilizado por críticos del expresidente para reforzar
sus denuncias de que esta política de no agresión, abrazos y no balazos ha enriquecido muchísimo pues, a todo lo que ha sido esta delincuencia organizada. Anabel en su momento decía: hay por lo menos 3 testigos directos que lo señalan, López Obrador, con nombre y apellido, de que usted y sus campañas presidenciales recibieron dinero de origen ilícito. El primer testigo es el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Usted lo conoce mejor que nadie. Él afirmó ante un juez de Nueva York que le dio dinero a su campaña presidencial en el 2006. El segundo testigo es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien declaró en 2010 en México y en 2012 en Estados Unidos que le dio dinero directamente a usted, en sus propias manos, en un hotel de paso, en 2006, para poder alimentar su sed de llegar a la presidencia de la República. Dinero que venía de esa misma organización de Sinaloa. Tercer testigo, Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien fue integrante de esa organización de Sinaloa por varios lustros y que después, actualmente, es testigo protegido, testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Él en entrevista me afirmó a mí y ha afirmado al gobierno de Estados Unidos cómo los chapitos le dieron a usted, López Obrador, le dieron a su campaña presidencial dinero en el 2012. Mentira número 2. Si fuese autoritario, ¿sí?, siendo presidente, a ver, denuncia a Anabel o denuncia a Loret de Mola. Imagínate. Ahora que... Como ustedes escucharon, según López Obrador, no me ha demandado. Y ni la demandó. ¿Por qué? Pues porque estás demandando algo que sabes que estás sosteniendo o tratando de defenderte de una absoluta mentira. El señor López Obrador es un mentiroso de oficio y Anabel Hernández lo único que hizo fue cumplir con su papel de investigadora. Tan es así que hoy Anabel Hernández, y lo digo con cariño y con respeto, es una mujer de la que ni sus allegados como un servidor sabemos en dónde está. Y creo que lo que hace, lo hace muy bien. López Serrano también está relacionado con el asesinato de un periodista metido en este tipo de intríngulis de problemas del narcotráfico conocido como Javier Valdés. Fue asesinado en el año 2017, un caso emblemático de la violencia que se da con periodistas en México. Valdés, reconocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico, fue asesinado luego de exponer las disputas internas en el cártel de Sinaloa. La familia del periodista y otras organizaciones han exigido que López Serrano sea extraditado a México para enfrentar a la justicia por este crimen. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dio a conocer la importancia de la captura como parte de una estrategia para debilitar a las redes del crimen organizado, aunque evitó comentarios sobre declaraciones previas del detenido. Organizaciones de los derechos humanos exigen mayor transparencia y justicia en los casos relacionados con periodistas asesinados, señalando que la captura del Minilic es solamente un primer paso y que la captura del Minilic podrá desatar algunas implicaciones como otras investigaciones que pudieran aportar información sobre nexos entre cárteles y el grupo de Morena, presión internacional. Estados Unidos podría utilizar esta detención para intensificar la colaboración con México en combate al narcotráfico del fentanilo, un problema crítico para México y, por supuesto, para los Estados Unidos. Y algo muy importante, disputas internas del cártel de Sinaloa, ya que la captura ocurre en un momento en que los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada están enfrentando tensiones internas, lo que podría desestabilizar aún más a este cártel. La captura de Dámaso López Serrano no solamente es un golpe al cártel de Sinaloa, también reaviva muchas preguntas sobre la relación entre el narcotráfico y la política mexicana. Si el Minilic decidiera hablar, sus declaraciones podrían desatar un huracán político
y judicial que pondría a prueba la voluntad del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar a estas redes de complicidad. La pregunta clave aquí que nos tenemos que hacer es ¿qué más saben? Y si no hará esto que México convierta a esta información en un polvorín en el que el gobierno hierva por todo lo que en implicaciones que vinieran del narcotráfico le pudieran acarrear a la actual administración, la de López Obrador en su segundo piso con Claudia ejecutando como presidente, y la del propio presidente López Obrador y sus estructuras de poder en el narcotráfico. Por eso, les aseguro, ahora que tenemos a un gobierno haciendo labores de delincuencia organizada y tenemos a una delincuencia organizada haciendo labores de gobierno, el que está metido en el hoyo es la sociedad mexicana. Y ahí la sociedad mexicana, yo pienso que tenemos mucho que aprender y mucho que reaccionar ante todo este vaivén de intereses en los que nosotros ni estamos metidos, y pienso de paso que es un proceso que tiene que entenderse no solamente aquí en México, sino también en los Estados Unidos.